Miércoles 5 de mayo del 2021. Como cada miércoles oramos por nuestra patria, por nuestra nación. Le pedimos al Señor que nos mire con misericordia en este tiempo particular que estamos viviendo, que nos conceda la gracia de ser un signo para este tiempo, pero sobre todo que nos conceda la gracia de la fidelidad y del anuncio del Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que escuchamos en este miércoles, en la primera lectura, nos coloca el tema del primer concilio en la iglesia o el primer motivo de reflexión por el que se reunieron los apóstoles, y es el tema de la circuncisión. Si los convertidos tenían que circuncidarse o no. Y uno puede ver en la primera lectura hacia el final, cuando dice que los fariseos conversos decían que los gentiles tenían que circuncidarse. Cuando uno no conoce la realidad, uno puede imponer leyes, uno puede imponer normas, pero cuando Pablo y Bernabé, que estaban insertos allá en la realidad de los gentiles, eran testigos de cómo los gentiles abrazaban la fe sin ninguna dificultad. Seguramente imponerles la circuncisión les iba a generar cierta dificultad. Y después, más adelante, nos lo va a mostrar los Hechos de los Apóstoles,
que no era esencial la circuncisión, sino la fe, la disponibilidad del corazón para convertirse y hacerse discípulos de Cristo. La respuesta del Salmo nos ha invitado a decir: vamos alegres a la casa del Señor. Hemos de quitar todo aquello que perturbe nuestra alegría y nuestro gozo de nuestra vida. ¿Cuántas veces experimentamos realidades que nos quitan la alegría de ir a la casa del Señor o que inclusive nos perturban? ¿Cuántas veces deseamos buscar el momento para orar? Ir a la casa del Señor es ir estrictamente al templo, pero también en un sentido más amplio, ir a la casa del Señor es cuando usted se dispone allá en su casa para orar, cuando usted se dispone para hacer oración o para confesarse o para vivir un sacramento, para hacer una obra de caridad, y de repente alguna realidad le impide y le perturba y no deja que usted haga eso que iba a hacer, con lo cual deseaba unirse a Dios. El pasaje del Evangelio de San Juan que escuchamos es el pasaje del domingo pasado. Y entonces insistir en eso de permanecer en el Señor. Jesús se nos presenta como la vid. Y entonces dice Jesús: a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Tenemos que dar fruto en el Señor. Tenemos que dar fruto en la presencia de Jesús. A todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esa poda es un poco dolorosa, lastima, pero es necesaria para dar un mejor fruto. Luego nos dice: permanezcan como el sarmiento. El sarmiento no da fruto por sí mismo, sino por la vid. Así nosotros, si no permanecemos en Jesús, no fructificamos. Luego nos dice: el que permanece en mí y yo en él, su fruto es abundante. Luego enseguida: si no permanecen en mí, los tiran como el sarmiento y se secan, los echan al fuego y se queman. Y finaliza diciendo: permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, y serán escuchados en la oración. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. La oración desde la palabra. Si las palabras de Jesús permanecen en nosotros, si la palabra de Dios permanece en nosotros, pidan lo que desean y se realizará. De esta manera se mostrará y se verá con evidencia que somos verdaderos discípulos de Jesús. Que esta palabra nos ayude a dar fruto abundante para que logremos ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, María Santísima.